Hoy día sabemos que Isaac Newton estuvo toda su vida obsesionado con la alquimia y su trabajo se destacaba por trabajar con el régulo de antimonio. En sus anotaciones, conocidas como el manuscrito sobre la piedra filosofal, nos habla de la materia de su elección. Preparación del mercurio para la piedra de los filósofos por el régulo estelar antimonial de Marte y la luna de los manuscritos del filósofo americano. El filósofo americano fue George Starkey, su mentor, que creó un alter ego conocido como Ireneo Filaleteo, sobre el que se tejieron centenares de historias y leyendas, y se dijo que fue el último adepto del siglo. Pero yendo a la materia, ¿por qué la elección del régulo? Con el mismo, como explica Starkey en sus diarios, se depuraba el mercurio vulgar hasta volverlo filosófico o sófico, como también le llamaron entre ellos Robert Boyle, que, dicho sea de paso, intercambió la fórmula de la preparación de este mercurio por el conocimiento del fósforo blanco, a nada menos que Wilhelm Humber, el quimista más famoso de la Academia de Ciencia francesa. El asunto consistía en pulverizar el régulo de antimonio, amalgamarlo con plata o cobre y luego unirlo al mercurio común. Lo que seguía era lavarlo muchas veces para que dejara su porquería, de color negro, que llamaron las heces del lobo gris, pero que no era otra cosa que el antimonio que no se amalgamó. Luego se destilaba varias veces hasta tener un mercurio que difería del vulgar y al que llamaron sófico o filosófico. El proceso completo y cómo creían que dándole un poco de calor a este mercurio atípico llegaban a la piedra filosofal lo pueden encontrar en mi libro Alquimera. Pero conviene que ahondemos en la base de estos trabajos, en especial los de Starkey, que fueron los textos de Alexander von Schuchten, que por primera vez habló del antimonio, más allá de que se haya dicho que fue Basilio Valentín, el monje misterioso. ¿Por qué el régulo de antimonio? ¿Qué es el régulo de antimonio? ¿Y quién dijo que de ahí se podría llegar a la piedra filosofal mítica? Hace 350 años atrás, cuando todavía no existía la electricidad, cuando las medidas de higiene eran desastrosas, cuando las noches se iluminaban con candelabros, en aquellos oscuros tiempos, un hombre que se llamaba Johann Friedrich Schweitzer, alias Helvetius o Helvecio, fue visitado en su hogar un 27 de diciembre de 1666 por un misterioso alquimista. Este hombre le enseñó la piedra filosofal y le demostró su poder transmutando un trozo de plomo en oro. De detractor de la alquimia, que era Helvetius, pasó a ser un ferviente creyente. Posteriormente, el relato de Helvetius y su oro transmutado serían objeto de observaciones por muchísimos especialistas y estudiosos, entre ellos el notable filósofo Baruch Spinoza. Su crónica pasó a la historia en el libro escrito por el propio Helvetius, conocido como El Becerro de Oro. Pero lo más fantástico fue que hace 350 años se dijo por primera vez en la historia de la alquimia cómo se fabricaba la piedra filosofal. Era una época donde abundaban tratados crípticos indescifrables y por primera vez se ponía por escrito, sin tanta oscuridad, por dónde habían que encarar la fabricación de la piedra. Es decir, qué materias importaban. En palabras del misterioso adepto que visitó a Helvetius, esta era la forma en que se preparaba la mítica piedra filosofal. En cuanto a su sustancia, se prepara a partir de dos metales o minerales. Los minerales son mejores porque contienen una mayor cantidad de azufre maduro. El solvente es una cierta sal celestial, por medio de la cual los sabios disuelven el cuerpo terroso metálico, y este proceso despierta el precioso elixir de los sabios. El trabajo se realiza de principio a fin en un crisol al fuego abierto. Se consume en 4 días y su costo es de solo 3 florines aproximadamente. Ni el mineral ni la sal solvente son muy caros. 2 minerales y una sal solvente. Pasaron varios siglos hasta que la luz fue haciéndose y uno pudo comprender de qué clase de minerales hablaba aquel hombre y la sal que intervenía. En virtud del penoso trabajo del erudito Pierre Duhalde, se logró establecer cuáles eran estos 2 minerales antagonistas y como mentor del enigmático Fulcanelli, Duhalde expuso la verdad en su opúsculo conocido como Crisopeya, el arte de fabricar oro. Pero por supuesto, no toda la verdad. Hubo trabajos previos que iluminaron aquella sentencia oculta, los de Nicolas Flamel, Alexander von Schuchten
Federico Gualdi, Limojón de Saint-Didier, Ireneo Filaleteo, George Starkey, que no era otro que el misterioso Filaleteo, a los que se añadieron los trabajos modernos de Pierre Duchols, Fulcanelli, Cancelliet, Atoren, Puig-Reart, Ferregon, Rubelus Petrinus, Adam Cadmon. A todos ellos les agradezco la enseñanza directa o indirecta que conduce a la realidad de esta obra. Pero como no soy hombre de teoría sino de acción, decidí pasar a la práctica. Estuve cerca de un año explorando la posibilidad, analizando los manuscritos más importantes, estableciendo paralelos, conversando con expertos del arte de los metales. Decidí que necesitaba adquirir los minerales, la sal y el horno para el trabajo. No fue sencillo. Requirió un gasto caluroso obtener las materias y el horno. Y un día de mayo se encendió el horno y el trabajo empezó. Lo primero ha sido unir los dos minerales, que en el caso son pirita y estibina. Pirita cúbica, por supuesto, pues con otras se desencadena un desastre de humos y no forma nada. Las materias se licúan y se purifican con salitre, que es la sal celestial solvente misteriosa. Y al final enseñan el sello oscuro que oculta la famosa estrella de los Reyes Magos, o que los alquimistas consideran debe aparecer en el régulo como señal de que se va por buen camino. Simplemente son purificaciones al régulo con nitro. El trabajo consiste siempre en una depuración o exaltación de este sello de cristal, que es una formación de nitro modificada. Este sello le llama así el adepto que visita el Helvetius, sello de cristal de Hermes. Y dice estas palabras: Te lo he dicho todo, sin embargo, no sabes cómo es el sello de cristal de Hermes y cómo el sol lo colorea con maravilloso esplendor de sus rayos metálicos. Sello de cristal de Hermes, en alusión, por supuesto, a la tabla esmeralda. Porque, en principio, este sello surge de color verde, como las esmeraldas. Lo pueden observar aquí por primera vez. El trabajo lo realizamos de noche con mi buen amigo E. Y la sorpresa nos llenó de satisfacción, porque había una constatación empírica de que los textos antiguos no hablaban disparates. Había alguna realidad todavía visible. El sello de cristal se colorea de amarillo. Estos son los rayos metálicos a medida que reemprendemos el proceso, es decir, cuando se ve perfeccionado el régulo. El sol metálico no es otro que el mineral de la pirita, así dicen los sabios, en cuyo seno, dice la filosofía hermética, se oculta el sol, porque le basta una fricción para revelarlo, y porque hay abundancia en el centro de la tierra, donde los antiguos siempre dijeron que se encuentra el sol negro. Fulcanelli le asocia a la lanza y con la espada, y dice que oculta el espíritu universal. La energía del espíritu universal tiene su representación en la espada y la espada tiene su correspondencia con el sol. Las temperaturas del horno son elevadas, como pueden apreciar. El trabajo es muy delicado, los vapores que se desprenden son muy peligrosos. Les recomiendo que no lleven a la práctica este tipo de trabajos. Es conveniente tener el temple muy frío para hacerlo. Por fortuna lo tengo. Y aquí me pueden ver en acción. Lo hicimos, por supuesto, en el exterior y nunca dentro de una habitación como lo hacía Isaac Newton. Al final, el proceso nos deja en poder de una piedra del todo semejante a la que en las crónicas antiguas describen como la piedra filosofal. Un ejemplo lo refiere el propio Helvetius. La masa era vidriosa, de un amarillo azufre y un poco poroso por los lados. Tuve este tesoro en mis manos, lo contemplé con detalle y mostré mi extrañeza ante el color amarillo, ya que la piedra solía describirse de color púrpura. Y Alexander Seton, conocido como el Cosmopolita, en una transmutación pública describen así a su piedra. En el papel había un polvo pesado y grasiento, tenía un color amarillo limón, pero había que tener ojos de lince para notarlo. Sobre el relato del Helvetius existe la confirmación histórica de Johann Conrad Barchunsen, profesor de química de Leiden, quien verificó esta historia tras visitar al propio Helvetius. El amarillo limón, por otro lado, parecería ser la característica de la piedra. Ahora pueden apreciarlo por primera vez en la historia cómo se fabrica y cómo es esta piedra filosofal. Por supuesto que se estarán preguntando si esto transmuta. Podrán encontrar la explicación en mi libro Alquimera.
Desde luego no creo que sea del agrado del fantasioso lector, porque lo bajo a una realidad concreta y desmenuzo mejor la historia del Helvétius. Pero así es la verdad, no siempre es lo que nos gustaría encontrar. Un análisis de lo que sucede en el horno nos refleja que lo que está sucediendo es una transferencia de forma iónica o coloidal de la sustancia mineral a la sustancia salina, nitrosa. Es análogo a lo que sucede al colorear el vidrio. Por eso, algunos textos antiguos decían que el que sabía elaborar el vidrio debería saber elaborar la piedra filosofal, y que después del vidrio, la piedra era la sustancia más pura sobre la tierra. La sal nitro, al calentarse a tan altas temperaturas, sencillamente se alcaliniza y se vuelve un carbonato de potasio, sobre cuya estructura se forma un tejido primero verde, procedente del hierro, y luego, cuando la amalgama de hierro acaba, se empieza a colorear de amarillo, producto del antimonio, y no del sol, o sea, el hierro, como dicen los alquimistas del pasado, entre ellos Fulcanelli y Du Jols. ¿Por qué digo que el responsable del amarillo es el antimonio? Por una prueba muy simple que hemos hecho. Si pones antimonio 99.6% de pureza en fusión con nitro, en cuya extracción de la estivina no entró el hierro en ningún momento, el nitro queda de esta manera. Como pueden apreciar, la costra amarilla aparece. Si bien no es cristalina, esto se debe a que no fue puesto el conjunto en crisoles de cuarzo, que son los que dan esta cristalinidad. Cuando se ponen crisoles de cuarzo a alta temperatura, el antimonio come algo del cuarzo que da esa cristalinidad que tan apreciada es y semeja vidrio molido. Sobre este secreto se tejieron un montón de fábulas y nadie fue lo suficientemente sincero para confesarlo, creyendo que encerraba el misterio de la piedra. Por eso Eugene Canceliet, discípulo de Fulcanelli y Du Jols, habla con una parábola al respecto en su libro La alquimia explicada sobre sus textos clásicos. Ahora bien, la piedra filosofal no es otra cosa que una sal alcalina, un carbonato de potasio, más precisamente, que se colorea cual vidrio en amarillo limón. Y si se concentra más a través de unas repeticiones llamadas águilas, que no es otra cosa que echar más nitro sobre el régulo y la costra que va quedando, se volverá más intenso y de un color ámbar que muchos asociaron al sol. O el famoso color azafrán, como la piedra que sujeta Van Helmont en la crónica historia de su transmutación. La concepción de que la piedra filosofal se podría fabricar del antimonio proviene de Alexander von Suchten y su obra sobre el mineral de la estivina. Posteriormente, Limojón de Saint-Didier volvería a hablar de lo mismo, basado en el trabajo de Suchten, y explicaría que ese mineral fue creado por Dios y que le concedió todos los dones que existen. El proceso de ambos es diferente a lo que más tarde desglosó Du Jols, Fulcanelli y familia. Incluso es distinto a lo que el supuesto visitante del Helvétius le confiesa. Y digo supuesto, porque si leen mi libro Alquimera, explico la historia y en qué pudo consistir realmente aquella transmutación. Para Suchten y Didier, el proceso metalúrgico acaba en el régulo perfectamente puro. Este mismo que ven, al cual se pulveriza perfectamente y se calcina filosóficamente. Pero ¿qué significa calcinar filosóficamente? Una vez más, en el pasado les encantaba complicar las cosas y procesos simples los ocultaban con decánemes, es decir, nombres distintos que representaban la misma cosa. Y la calcinación filosófica no es otra cosa que la aplicación de un fuego secreto, y que no es otra cosa que calcinar con la fuerza del sol, a través de un lente de aumento sobre la sustancia regulina. Al cabo de un tiempo, tal vez semanas, queda un polvo blanco. Este polvillo blanco, llamado azufre por Didier, es capaz de convertirse en un cristal rojo semejante a un rubí si se le aplica más calor y un poco de bórax dentro de un crisol de cuarzo. No es otra cosa que una suerte de óxido de antimonio. Esta fue la piedra para Alexander von Suchten y Limojón de Saint-Didier. Su virtud, totalmente diaforética, fue atestiguada por el quimista Homberg, Lefebvre y Lemery, entre otros, pero jamás pensaron ellos que era la piedra filosofal. Homberg siempre estuvo persuadido, por muchos años, que la piedra filosofal se elaboraba con ayuda del régulo, desde luego, pero con la materia del mercurio vulgar. De la misma idea fue Starkey, Boyle e Isaac Newton. La materia prima era el mercurio vulgar, al que había que volverlo filosófico.
En mi libro encontrarán en detalle cómo lo hacían, cómo pensaban y cómo trabajaron a lo largo de los años. Pues bien, este video está llegando a su final y espero que haya sido de ilustración. Llevarlo a cabo costó mucho esfuerzo, dinero, compromiso mental y físico y un estudio de muchos años donde las entrevistas con alquimistas no pudieron faltar. Agradezco enormemente a Baltasar que me ayudó en la operación desde la distancia en España. Debajo del video dejo enlaces que le ayudarán a profundizar en las operaciones. Con este video me retiro del canal de YouTube, me despido de todos, porque creo que estos trabajos no sirven para el común de la gente. Pocos lo aprovechan y les interesa y el tiempo invertido es demasiado grande para continuar por este camino. Antes bien, un video de cocina, un video gritando mientras se juega a los videojuegos, un video comiendo, un video haciendo hechizos o hablando de conspiraciones es mucho más cotizado, comentado y elogiado por las masas. No he de perder más tiempo en esta plataforma creada no para el conocimiento sino para el desconocimiento. Les saluda atentamente Sebastián Charré y que tengan buenas vidas.